Hola y bienvenidos a un nuevo video de Planeta Tecno. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, es decir, qué nos está pasando internamente cuando nos comunicamos con un chatbot o con un asistente virtual. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal que me ayuda muchísimo a poder crecer y generar nuevos contenidos, a hacerse miembros que con su colaboración van a tener beneficios exclusivos y si tienen la posibilidad, una donación a través de PayPal o Mercado Pago en los enlaces que van a ver abajo en la descripción de este mismo video. Ahora sí, hecha la presentación como siempre, vamos a empezar a hablar de este gran tema. ¿Por qué vamos a hablar de esto, de cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, como les decía, con los chatbots, con los asistentes virtuales? En realidad es un tema enorme, como se imaginarán. Lo que vamos a tratar de comprender entre todos es por qué nos relacionamos como si fueran humanos, por qué tenemos esa dependencia, por qué nos ponemos nerviosos al hablar con ellos, por qué a veces la gente tiene la tendencia a decirle gracias, por favor, o a contarles temas personales, bien, cuando hacemos preguntas sobre temas personales y algunas cositas más. Esto es importante primero porque está sucediendo mucho. Es una inquietud que me han planteado, son varios seguidores del canal lo habían comentado. También lo vi en otros ámbitos, lo que me llevó a investigar un poquitito este tema, a ver un poco por qué venía, porque en realidad viene hace mucho tiempo atrás. Y aunque, como les comentaba, que es algo enorme para tratar y podríamos hacer varios videos sobre el tema, vamos a centrarnos en esto, en cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial. Bien, primero que nada, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de programas informáticos, de programas de computadoras, ¿bien? Eh, lo primero que nos viene a la mente es, ¿puede pensar una inteligencia artificial? ¿Es confiable? Porque tenemos tanto bombardeo de publicidad y de empresas importantísimas como Google, Amazon, bueno, OpenAI con su chat GPT, etcétera, que nos dicen que prácticamente la inteligencia artificial piensa y hace de todo. Así que vamos a abordar un poco este tema. ¿Realmente piensa la inteligencia artificial? ¿Realmente es confiable? Y también, ¿por qué nosotros tendemos a hablarle a la inteligencia artificial como si le habláramos a otro humano? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Es casualidad? ¿Acaso importa? ¿Acaso las empresas lo saben y se aprovecha esto? Bien, vamos a verlo de forma, como les decía, bastante resumida, pero sí como para aclarar un poco el panorama y despejar un poco todas esas dudas que me venían planteando. Vamos a entrar en la primera parte de lo que vamos a ver. ¿La IA puede pensar? Es decir, ¿la inteligencia artificial piensa tomando el concepto de pensamiento del ser humano? La respuesta es un rotundo no. La inteligencia artificial no puede pensar. ¿Qué significa esto? Que no piensa como un humano, no sigue los procesos de un humano, no razona como los seres humanos, no puede improvisar y muchísimo menos tener sentimientos. Para que quede bien claro, son programas complejos, es decir, la inteligencia artificial es un programa de computadora complejo que accede a muchísima información, pero eso no significa que piense o que pueda improvisar. Bien, lo que tenemos es un programa que puede hacer muchos procesos complejos, un programa, para que se hagan una idea, es un videojuego, es un procesador de textos, etcétera. Este es un programa complejo, bien, que lo que tiene acceso a muchísima información a través de Internet. Tiene acceso a casi toda la información disponible a través de Internet. Tanto así, que lo vamos a ver, como les digo, no es un tema para este video, que saca tanta información que a veces incluso saca información de forma ilegal. Ha pasado con Facebook, que ha tomado muchísimos libros con derechos de autor, y Google también ha hecho lo mismo con mucha información. De hecho, hace unos pocos días, Google le pidió al gobierno de Estados Unidos que quite los derechos de autor para que ellos exclusivamente puedan sacar información con la excusa de la seguridad nacional, ¿no? Y de no perder la ventaja de la inteligencia artificial. Pero para que quede claro, en definitiva, la IA no piensa. Es un programa informático avanzado que tiene acceso a muchísima información para buscar respuestas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Lo primero que nada que tenemos que saber es que son programas de computadora que tienen tres características básicas. La primera, se dedican a analizar y comprender el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Los idiomas humanos, o sea, el español, el inglés, el francés, etc. Analizan la sintaxis y la semántica. ¿Qué significa eso? La semántica es el significado, o sea, qué queremos decir con las palabras, y la sintaxis es cómo escribimos las palabras. Son programas de computadora que se dedican a analizar qué queremos decir, el significado de nuestro lenguaje y qué palabras usamos.
¿De acuerdo? Ahora, otra característica es que acceden a gran cantidad de información. Lo primero, el análisis y la comprensión del lenguaje, tiene como objetivo poder formar frases comprensibles y adaptadas al usuario, es decir, dar respuestas lo más parecidas a las que esperaríamos que un ser humano nos diera. Analiza el lenguaje y trata de dar respuestas justamente en una forma en que la comprendamos fácilmente. La segunda característica de estos programas de IA, como les decía, es que acceden a gran cantidad de información. Hoy hablábamos de la legalidad, en algunos casos justamente se ha dicho acciones ilegales, no ha habido ninguna consecuencia al respecto, bien, pero acceden a muchísima información, sobre todo por la disponibilidad que tenemos ahora a través de Internet. Y la tercera característica, y muy importante, es la retroalimentación. ¿Qué significa? Que todo este sistema se va retroalimentando. Nosotros, cuando le preguntamos, escribimos de cierta manera o hablamos de cierta manera. Los programas de inteligencia artificial toman nuestras preguntas para entender cómo nosotros nos comunicamos y así analizar nuestro lenguaje y obtener una respuesta más clara y a su vez acceder a la información que cree que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros escribimos o hablamos con nuestro lenguaje decimos mucho más que las palabras. Podemos entender nuestra forma de hablar, de dónde somos, qué tipo de información buscamos, cuántos conocimientos tenemos, y los programas de IA se retroalimentan de esto y entonces van obteniendo cada vez más información y dan respuestas cada vez más precisas, lo que da la impresión, que es una ilusión, bien, da la ilusión de que nos responden como si nos conocieran, o saben lo que queremos, o están entendiendo y comprendiendo lo que le queremos decir, cosa que por supuesto no es cierta. ¿Por qué parece que nos comprende la IA? Es decir, ¿por qué pareciera que nos está entendiendo cuando nos comunicamos con un chatbot, como usamos ChatGPT, por ejemplo, y pareciera que realmente entiende y nos responde acorde a nuestras preguntas? Es por una tendencia que tenemos los seres humanos, que es a humanizar los objetos y los animales para sentirnos más cómodos en las relaciones. En informática, esto se llama el efecto ELISA. Bien, y es un efecto que se corroboró en el año 1966 a través de estudios hechos en el MIT, en el que se creó un chatbot. Sí, en el año 1966 ya se creó un chatbot, como ahora te muestran ChatGPT, que es lo último en tecnología. Bueno, con las limitaciones de la época se creó un chatbot en lo que básicamente al que básicamente se le cargó un script, o sea, un programa, con preguntas, palabras, respuestas, diálogos típicos de psicólogos. ¿Bien? Como si fuera una sesión de psicoanálisis. ¿Qué pasó? Empezaron a notar, y no era el objetivo del programa era crear un chatbot para interactuar con la computadora, empezaron a notar que la gente le empezaba a hablar de sus problemas personales y tenían la sensación de que el programa los comprendía, tenía empatía con ellos. Recuerden que un programa de computadora, incluso la gente que conocía el programa, que lo usaba con conocimiento de causa, que había estado en el desarrollo, tendía a usarlo para preguntarles cosas personales. Lo humanizaba, le daba una conciencia propia. Ese es el efecto ELISA. Desde ese entonces se conoce así. Es la tendencia que tenemos los seres humanos a darle a los programas de computadoras la atribución de una conciencia humana, de una conciencia propia, como si el programa estuviera vivo y pudiera comprendernos. Es una necesidad que tenemos los seres humanos para poder relacionarnos mejor. Eso es muy importante. Así que las personas sabemos que tendemos a humanizar los objetos. Creo que todo nos ha pasado, ¿no? Que tenemos un objeto en nuestra computadora y hasta un apodo puede tener, o tenemos un auto y lo golpeamos en alguna parte y le hablamos con más cariño, a nuestro aparato, incluso los animales. Bien, bueno, eso en informática, en ciencias de la computación, a raíz de ese experimento que se hizo con un chatbot en los años 60, se llama efecto ELISA. ELISA era el nombre del programa. Como les comentaba hoy, este chatbot ya existía en 1966. Les voy a mostrar a continuación una pequeña pantalla. Así se veía ELISA. Como ven, es una interfaz todo texto en el que tenemos un diálogo en el que había que escribir. Era esta pantalla en negro. Imagínense si ya escribiendo en esta pantalla en negro las personas tendíamos a pensar que estábamos hablando con algo con conciencia propia, lo que es ahora que el asistente tiene modos de voz, que puede ser masculino, femenino, de una región geográfica, que nos puede contestar chistes, bien,
más todavía vamos a caer en el efecto ELISA. Aquí es una conversación sencilla. ELISA, que es el programa, le pregunta a un usuario qué problema tiene. Eh, la persona en este caso, que obviamente por la respuesta es una mujer, dice que como que todos los hombres son desagradables. eh, y le dice, ¿qué se conecta a esto? ¿Por qué supones que se está conectando? Y dice, porque como que todos molestan con una cosa u otra, responde la usuaria. Elisa le dice, ¿me puede dar un ejemplo específico? Recuerden que son todas respuestas basadas en datos cargados. En esa época no había internet. Bien, la persona responde, sí, mi novio me pidió que viniera aquí, como si fuera una consulta terapéutica. Elisa le dice, ¿por qué es importante para ti que tu novio te haya traído aquí? Porque él dice, contesta la usuaria, que yo estoy deprimida mucho tiempo, todo el tiempo. Elisa le responde, siento escuchar que tú estás deprimida. Este tipo de frases hace que justamente las personas muy fácilmente tiendan a humanizar, bien a darle conciencia, como si estuviera entendiendo la situación. Y la persona ya le responde, es decir, ya entra en ese juego y dice, es verdad, yo soy infeliz. Y Elisa le dice, ¿me podrías explicar qué te hace infeliz? Y así se va desarrollando la charla. Las personas que usaban Elisa sentían que realmente estaban siendo psicoanalizadas. Y se comprobó justamente este efecto que, que hace que le demos conciencia propia a un programa de computadora. Bien, esto es importante porque no es casualidad. Una de las cosas que se determinó a través de este efecto ELISA y con el estudio es que no importaba tanto la calidad del programa, sino la capacidad para convencer. O sea, la ingeniería inversa que se hacía para convencer a las personas, bien con el código del programa, de que tenía conciencia propia, es decir, no importaba tanto el contenido o la complejidad del programa, importaba la capacidad con la que pudiera usar el lenguaje para convencer a los seres humanos. Esto no es casualidad, es lo que hacen actualmente las empresas. Es decir, si usamos un asistente como Alexa, como Siri, como Gemini ahora, vamos a ver que trata de hacernos chistes, de hablar como nos contesta con ironías, con humor, trata de hablar en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque justamente usa esa ingeniería inversa para tratar de que nosotros nos familiaricemos y dependamos, le humanicemos, le demos conciencia propia a esa tecnología, ¿bien? Ahora, trabajamos con IA todos los días y cada vez lo hacemos más. ¿Las respuestas de los programas de inteligencia artificial son confiables? Bien, aquí tenemos una respuesta ambigua, perdón. Ya me apuraba yo. La respuesta es ambigua, ¿por qué? Porque sí y no es la respuesta. Va a depender mucho del contexto. ¿Qué significa? Que si hacemos una pregunta concreta, es muy probable que la información sea correcta. Por ejemplo, ¿en qué dirección queda tal comercio? Ahora, si la pregunta se vuelve subjetiva, compleja y demás, nos vamos a encontrar con que podemos obtener respuestas erróneas, sesgadas o incluso falsas. Es decir, no, puede dar tranquilamente respuestas que estén equivocadas y si estamos muy confiados la podemos tomar, sesgadas o incluso mentir. ¿De acuerdo? Pero no mentir como lo hacemos los humanos. Ahora vamos a ver por qué. Primero, el problema del sesgo. El sesgo es cuando nos inclinamos a una opción sobre otra. ¿De acuerdo? Todos los humanos tenemos un sesgo. Es decir, es una opinión, un punto de vista. No estamos en el medio, no hay un equilibrio perfecto. Las inteligencias artificiales sufren del problema del sesgo. ¿Por qué? Porque los datos que toman de Internet, en su mayoría, aunque ahora está cambiando un poco ese tema, porque ya se está acabando la posibilidad de obtener información, son de humanos, son cosas que escribieron personas, información que pasaron. Entonces, ese sesgo que tenemos los humanos lo traduce a sus respuestas. Fue muy famoso, hubo muchos casos, por ejemplo, pasó mucho con las respuestas con la creación de imágenes con inteligencia artificial, con Google al principio, que tuvieron que corregirla mucho. Primero tenía un sesgo muy racista, hubo muchísimas denuncias al principio cuando Google pedía que sea una persona afrodescendiente, una persona negra, que le hacía cara de mono en algunos casos. Esto se denunció, Google detectó el problema rarísimo, corrigió el programa, y acá se dan cuenta, es un programa, el programa no improvisa, no razona. ¿Y qué pasó? Pasó lo contrario. Al querer generalizar tanto, el sesgo se fue para el otro lado. Entonces, si alguien le pedía, por ejemplo, que creara una imagen con los distintos rangos
del ejército nazi, creaba los trajes y ponía personas asiáticas, negras, gitanas, judías, de todo tipo con uniformes nazis. Lo cual históricamente no hay que aclarar lo incorrecto que era. Pero al cambiar el sesgo para corregir lo anterior, nos pasábamos al otro extremo. Así que sí hay un problema de sesgo. No es la inteligencia artificial va a depender siempre de dónde recopila la información. Eso es muy importante. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de responder, lo que se llama el efecto vendedor. Si prestamos atención, cuando tenemos Alexa de Amazon, bueno, Gemini o asistente de Google, Siri de Apple, nos los venden como un asistente virtual, un asistente para el hogar, no como un aparato que responde. ¿Por qué? Porque justamente lo que hablábamos anteriormente, la idea de humanizarlo, de darle conciencia propia. Pero es un servicio. Y en un servicio, ninguna empresa quiere decir no sé la respuesta. Porque la idea justamente es que me sirva. Si yo le pregunto a Siri, ¿me podrías decir qué color prefiere la población de Uruguay? Y me va a responder algo aunque sea inventado, o va a buscar datos parecidos aunque no sea real. ¿Por qué? Para no responderme que no puede hallarlo o que no tiene la respuesta. Es decir, nunca va a defraudar al usuario. Y esto es peligroso, porque para tratar de no defraudar, o sea, estos programas están escritos para dar siempre una respuesta, va a tender a equivocarse, a dar datos erróneos, porque la idea es que nunca deje de responder, que nunca diga no lo sé o no puedo resolverlo. Siempre va a tratar de dar una información parecida. Han pasado muchísimos casos, cuando da datos que no son correctos a los abogados cuando consultan leyes, ha pasado muchísimo. Cuanto mayor complejidad, subjetividad tenga la pregunta, perdón, más difícil va a ser que la respuesta sea correcta. Por eso la mayoría de las inteligencias artificiales y asistentes, abajo de la respuesta aclaran que no se confíe totalmente en dicha respuesta y ofrecen los clásicos enlaces, como la búsqueda de siempre de Google, para que se pueda buscar la información de las fuentes correctas. Bien, así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. No siempre son fiables, son una referencia a las respuestas de la IA. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, para resumir, estamos sí ante una revolución, pero en realidad esta revolución es de un sistema de búsqueda de información mejorado, un sistema que puede buscar simultáneamente muchas fuentes, cosa que con el buscador no funciona de la misma manera, y lo podemos hacer en lenguaje natural, lo que nos facilita mucho la consulta y también la respuesta. Y más que aprende de nuestros gustos, por lo tanto, hace que sea mucho más clara y cada vez más precisa la información. Corremos un riesgo, la confianza excesiva, lo que hablábamos hoy de la humanización, ¿no? De darle conciencia propia al sistema. Esto puede generar una adicción o una creencia excesiva a sus respuestas. Siempre hay que mirar la fuente, siempre hay que buscar de dónde se obtiene la información, siempre hay que corroborarla. Recuerden el sesgo y el efecto del vendedor. Siempre nos va a querer responder algo, aunque nos termine dando una respuesta errónea o que falte incluso a la verdad. ¿De acuerdo? Así que es una nueva herramienta, es una gran evolución, una revolución, pero no es más que eso. No, las computadoras no piensan todavía, no improvisan, incluso cuando hacen arte lo que están haciendo es copiar y mezclar información que ya tienen. No crean, no pueden crear todavía. ¿De acuerdo? Solo responden a nuestras preguntas usando su algoritmo, su programa del cual no se pueden salir. Bien, espero haber contestado todas esas consultas que nos estaban haciendo en el canal. La idea era un poco, como les decía hoy, resumida, que se pudiera comprender el concepto. Si les gusta, vamos a hablar más sobre inteligencia artificial, sobre la revolución de la misma más adelante, que como les decía ya tiene muchos años. Vieron que ya había chatbots en 1966, así que no es algo tan novedoso e increíble como nos quieren mostrar ahora. Espero que les haya servido. Si les gustó el video, denle me gusta, como siempre. Suscríbanse al canal, háganse miembros, realicen una donación si así lo desean. Y nos vemos en la próxima entrega de Planeta Tecno.